Desde principios de la década, la primera década del siglo XXI, estuvimos trabajando en varios proyectos con esta obsesión también que tienen ellos, que tengo yo, de aumentar el número de lectores en nuestro país, ¿no? Que la gente lea, que le guste la comprensión de la lengua, que le guste la literatura. Y en ese contexto estábamos trabajando mucho entre 2001, 2002 y 2007, estuvimos trabajando mucho. Y en 2008 yo le propuse a Antonio que si abríamos una colección literaria con creadores que no tuvieran, por razones de mercado, por otras razones, acceso a las grandes editoriales. Y él recibió con mucho entusiasmo la idea y nos dimos al trabajo de darle forma. Y una de las dos cuestiones más importantes, tres, fueron, yo le dije, bueno, saquemos 5 títulos en un año, y él me contesta, saquemos 10 títulos en 4 meses. Entonces nos dimos a la tarea de juntar un corpus de autores que tuvieran estas características: mucha calidad literaria, innovación literaria, estética, responsabilidad enorme con la lengua y la literatura, la tradición, en fin, la innovación, y que no tuvieran otros espacios. De ahí surgió el nombre de la escritura invisible, que es el título de esta colección dentro de la editorial Terracota. Lo que ha pasado es que el nombre Terracota es tan bello, tan eficaz, tan cromático, que a veces olvidamos el nombre de la colección. Y el tercer punto, primero los autores, luego el nombre, el tercero el diseño, la maqueta. Ha sido un espléndido trabajo, el juego de la portada, donde está un elemento que normalmente sería de segundo orden, que aquí pasa al primer orden, el código de barras como parte de la estética. A mí me parece un gran acierto y le ha dado personalidad a la colección. Encontramos en ella voces valiosísimas que no encontramos en otra parte, o que sí han sido publicadas fuera del país, pero que no están tan presentes o no habían tenido un espacio tan importante en México. Tiene varias vertientes. La colección puede ser muy interesante también para aquellos que quieren ver rescatados autores o textos que no se conocían. Por ejemplo, la colección empieza, el número 1 es Retales, recopilación de Juan Rulfo, quien a su vez había hecho un rescate de 17 textos y 17 autores allá por los años 60. La mayoría de ellos totalmente desconocidos en México. Algunos de ellos han empezado a ser publicados. Los autores que Rulfo conocía en los 60 han empezado a ser publicados en el siglo XXI, es decir, 30, 40 años después. También el segundo título, La heroína mexicana, es una novela brevísima, muy interesante porque podría ser la primera novela mexicana o la última novohispana. El editor Francisco de Paula Urbizu la lleva al censor virreinal todavía en 1809. Y en ese umbral de época la censura la rechaza, pero veamos el título, Heroína mexicana, ya lleva una carga enorme de independencia literaria. Y también tenemos antologías. El tercer título es infidelidades.com. Ahí participa mucho el entusiasmo de Mariví Cerizola como antologadora, y es una reunión de voces cuentos sobre el tema de la infidelidad, y es muy enriquecedora la variedad de voces que tenemos. Simultáneamente el diseño ha estado permitiendo que en cada portada haya una fotografía que también en varias ocasiones ha correspondido a gente, jóvenes fotógrafos que por primera vez ven en un tiraje reproducida 1000 veces públicamente su fotografía. En ese sentido ha sido una combinación muy buena. Y autores que realmente publican por primera vez, aunque ya tienen una larga trayectoria como grandes lectores, en fin, pero no habían tenido la oportunidad de ver publicadas sus obras. Pues en ese lapso tan breve, que era un desafío fascinante, de 4 meses, 5, 6 presentarlo, tener en prensa ya en 4 meses
10 títulos y presentarlos en 2 meses más, decía en medio año tenía que cumplirse todo, pues yo invocaría una frase de Borges que dice: la literatura me ha deparado un amigo. Y realmente eché mano de escritores muy queridos, amigos, quienes a su vez me pusieron en contacto con gente que tenía exactamente esas características de voces valiosas, jóvenes, que no hubieran sido publicadas, y la sorpresa fue enorme. Al final no presentamos a los 6 meses 10 títulos, sino 12. Eso quiere decir que rebasamos realmente, y la presentación, que fue el 4 de noviembre de 2008, rebasó con mucho nuestras expectativas. La literatura es un espacio creativo, universal, nos pertenece a todos. Entonces hay una tendencia muchas veces, el mercado, a veces en el mundo académico caemos en eso, pero sobre todo es una cuestión publicitaria, comprensible, de privilegiar a un grupo de autores sobre los cuales ya ha habido reflectores, lo cual implica capital simbólico, plusvalía simbólica, fama. La fama es eso finalmente, capital simbólico acumulado, y entonces eso significa que muchas voces muy importantes no son conocidas, ¿no? Y en ese sentido entonces es un esfuerzo realmente por la literatura, no porque no haya gran literatura en los autores con grandes reflectores, pero no es la única definitivamente. Estoy seguro de que autores que hoy conocemos, consideramos extraordinarios, famosísimos, de otros siglos se habrían acercado a la escritura invisible. Yo creo que las autoridades educativas se han dado cuenta de que el problema de la falta de lectores en México se está agravando, y sin lectura no hay inteligencia, sin lectura no hay desarrollo de la inteligencia llamada intelectual, pero otras inteligencias también, la inteligencia sensorial, también se enriquece muchísimo. Y entonces yo detecto esas campañas como efecto de una conciencia repentina y alarmada de que tenemos que hacer algo con mucha urgencia. México es un país muy rico en lectores, en autores y en creatividad, y no tiene por qué dejar de ser un país también muy rico en lectores. Entonces Terracotas se está consolidando su tradición como una editorial que hace libros para apoyar. Digamos que hay muchas dificultades que se están presentando y que impiden que un joven, un niño, se vuelva lector. Son, digamos, competencias, el mundo actual es competitivo. Y entonces, en el tiempo libre, que es el tiempo de la lectura, cada vez hay más distractores o seductores, también se puede decir, ¿no? Medios cibernéticos que todos conocemos, y entonces hay que meter la literatura, que juegue, que también predomine y viva en ese contexto. Ok, pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti.